En medio del desierto del norte de África, donde las tormentas de arena cegaban ejércitos enteros y el calor podía ser tan letal como una bala, surgió una unidad pequeña pero imparable. Eran exploradores, científicos y guerreros a la vez. Hombres que lograron cambiar el rumbo de la guerra. Hoy conocerás la increíble historia del LRDG o Grupo del Desierto de Largo Alcance, los verdaderos maestros de la guerra en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del LRDG comienza en 1939, cuando el mayor Ralph Bagnall, un científico y explorador del desierto, propuso al ejército británico crear una fuerza capaz de operar cientos de kilómetros detrás de las líneas enemigas. La unidad se encargaría de realizar reconocimientos profundos, sabotajes e incursiones tras las líneas enemigas, pero el reconocimiento sería su misión principal. Su propuesta inicial fue rechazada por la cúpula militar, considerada demasiado poco convencional. Pero tras la entrada de Italia en la guerra en junio de 1940, la amenaza en Libia obligó a repensar estrategias. La cúpula militar vio el potencial de la idea y le dieron a Bagnall carta blanca para reunir voluntarios. De este modo, el LRDG no nació de la doctrina militar tradicional, sino de la ciencia, la exploración y la necesidad urgente de adaptarse. Cada técnica, desde cómo manejar en la arena, hasta añadir condensadores al radiador, provenía de las investigaciones personales de Bagnall y sus años como explorador. El origen del LRDG es también la historia de cómo un científico convirtió su pasión por el desierto en una de las innovaciones militares más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. Ralph Bagnall no era un soldado cualquiera. Antes de la guerra había cruzado el desierto libio en expediciones científicas, inventando técnicas de conducción en arena. Bagnall y sus compañeros de viaje fueron pioneros en el uso de vehículos motorizados para explorar el desierto en 1932. Ralph Bagnall desarrolló un tipo de brújula solar considerablemente superior a otras brújulas solares, la cual patentó y llegó a ser empleada por el LRDG. Su visión fue clara. Si el enemigo dominaba el terreno con ejércitos masivos, ellos lo harían con inteligencia, movilidad y audacia. Así nació el LRDG. El desierto del norte de África era un terreno implacable. Temperaturas de más de 50 grados en el día, noches heladas, tormentas de arena que podían durar días y kilómetros infinitos sin agua ni puntos de referencia. Era un lugar donde las unidades convencionales simplemente no podían sobrevivir ni operar con eficacia. Para Bagnall, ese mismo obstáculo era también una oportunidad. Usar el desierto como un escudo natural contra el enemigo. A diferencia de muchos oficiales británicos de su época, Bagnall no buscó a sus hombres en las filas más tradicionales del ejército, sino aquellos con características específicas, enérgicos, innovadores, autosuficientes, física y mentalmente duros, y capaces de vivir y luchar en aislamiento en el desierto. Su apuesta fue tan arriesgada como visionaria. Reclutar granjeros, aventureros y hombres acostumbrados a la soledad del campo y la naturaleza. Además de su diversidad de origen, los hombres del LRDG compartían un perfil psicológico muy particular. No se buscaban soldados de disciplina rígida, sino individuos capaces de tomar decisiones rápidas, improvisar soluciones y mantener la calma bajo presión extrema. El aislamiento del desierto ponía a prueba la resistencia mental tanto como la física. Semanas enteras sin contacto con otras tropas, rodeados únicamente de dunas interminables y un calor abrasador. El entrenamiento incluía desde técnicas de conducción en arena hasta reparación de motores en condiciones adversas. Cada miembro debía ser autosuficiente. No había mecánicos, exploradores o tiradores especializados, todos sabían de todo. Un conductor debía ser capaz de reparar una caja de cambios, usar una ametralladora, y si era necesario, manejar la brújula solar con la misma destreza que un navegante experimentado. La preparación también se centraba en la supervivencia extrema. Aprendían a racionar agua hasta el último sorbo, a dormir bajo temperaturas nocturnas heladas y a soportar tormentas de arena que podían durar días. Los reclutas se entrenaban para caminar largas distancias bajo el sol con mínimas provisiones, ya que en cualquier misión podían perder un vehículo y quedarse varados en medio de la nada. Otro aspecto clave fue la disciplina del silencio y el camuflaje.
A diferencia de unidades convencionales, el LRDG debía pasar desapercibido. Los soldados aprendieron a ocultar sus vehículos en depresiones del terreno, cubrirlos con redes de camuflaje. Una de sus tácticas más ingeniosas fue el uso del camuflaje natural. Cubrían sus vehículos con ramas secas y polvo del propio desierto para confundirse con el paisaje, e incluso borrar sus huellas en la arena para evitar ser rastreados por los italianos o alemanes. Su paciencia y disciplina los convirtieron en fantasmas del desierto. Este entrenamiento de sigilo les permitió establecer vigilancias tan cerca de las carreteras enemigas que podían escuchar el rugido de los motores de los convoys. Finalmente, el espíritu de camaradería se convirtió en la columna vertebral de la unidad. Al estar en pequeños grupos aislados, la confianza absoluta entre compañeros era vital. Un fallo en la navegación, un descuido con el agua o una reparación mal hecha podía costarles la vida a todos. El LRDG no era solo un escuadrón de élite. Era una hermandad de hombres que aprendieron a depender unos de otros en un entorno más hostil que el propio enemigo. Los vehículos no eran simplemente transporte. Eran la columna vertebral del LRDG. Al principio, el LRDG utilizó una mezcla de vehículos civiles Chevrolet y Ford desde mediados de 1941. El Chevrolet 1533x2, adquirido en 1942, se convirtió en el camión estrella del LRDG. Diseñado específicamente para operaciones en el desierto, contaba con neumáticos extra grandes para arena y espacio suficiente para transportar combustible, agua y armas pesadas. Estos camiones podían recorrer cientos de kilómetros en el desierto sin necesidad de reabastecimiento, lo que les daba una autonomía impresionante frente a cualquier otra unidad aliada o del eje. A principios de 1942 se les empezó a suministrar Jeeps Willys a medida que estos se encontraban disponibles. Durante algunos meses el SASO Servicio Aéreo Especial dispuso de prioridad sobre el LRDG en su asignación, aunque paradójicamente los primeros dependían en sus primeras misiones de los segundos para su transporte. Cada camión era modificado hasta el extremo para soportar el desierto. Se eliminaban parabrisas, techos y puertas, no solo para reducir peso, sino también para evitar que la arena se acumulara en zonas cerradas. Además, sus motores eran ajustados para trabajar con altas temperaturas, y los radiadores contaban con sistemas especiales para condensar y reutilizar el agua, un recurso tan valioso como la munición. Aunque los camiones eran esenciales, los Jeeps Willys jugaron un papel cada vez más importante. Ágiles, rápidos y perfectos para incursiones, los Jeeps eran los favoritos para los oficiales y sargentos de patrulla. Muchos de estos vehículos, de hecho, eran recuperados tras ser abandonados por el SAS, lo que muestra la autosuficiencia del LRDG para aprovechar todo recurso disponible. El armamento en los vehículos era igualmente innovador. Cada camión estaba plagado de monturas para ametralladoras y cañones antitanque capturados al enemigo. Estos vehículos podían desatar una tormenta de fuego repentino en caso de emboscada, defendiendo a la patrulla con una potencia de fuego que sorprendía a los convoys enemigos. El armamento individual estaba compuesto por fusiles, revólveres de varios tipos, pistolas semiautomáticas Colt 1911A1, subfusiles Thompson, con cargadores de tambor de 50 balas o rectos de 30, granadas de mano y de fusil de varios tipos, antitanque número 68 y número 69 eran las más frecuentes. El LRDG usó además muchas armas capturadas de italianos y alemanes, como cañones automáticos italianos Breda modelo 35, ametralladoras italianas Breda M37 y M38 de 8 mm, subfusiles MP40, ametralladoras alemanas MG34 y MG42. La logística también alcanzaba niveles casi legendarios. Los hombres del LRDG llevaban piezas de repuesto, combustible extra en bidones. En ocasiones, incluso construyeron pistas improvisadas para que sus propios biplanos, adquiridos con dinero personal de un oficial, pudieran aterrizar y despegar en secreto desde el corazón del desierto. Estos detalles muestran que no eran simples soldados. Eran ingenieros, mecánicos y exploradores que habían transformado el desierto en su campo de operaciones. El LRDG operaba como fantasmas en el desierto. Sus patrullas podían recorrer miles de kilómetros sin ser detectadas,
infiltrándose detrás de las líneas enemigas durante semanas enteras. En esos viajes no solo observaban al enemigo, sino que también descubrían rutas inexploradas, cartografiaban zonas intransitadas y localizaban fuentes de agua, información vital tanto para ellos como para el alto mando aliado. Además de la observación, el LRDG ejecutó operaciones ofensivas puntuales que sembraban el caos en el enemigo. Uno de los ejemplos más espectaculares fue el ataque a la guarnición italiana en Kufra, 1941, donde su conocimiento del desierto permitió la victoria de las fuerzas francesas libres. También llevaron a cabo sabotajes contra convoys, depósitos de combustible y estaciones de comunicaciones, golpeando siempre donde más dolía y desapareciendo antes de que llegara la respuesta. El nacimiento del SAS en 1941 fue accidentado. Su primera incursión aérea contra aeródromos del eje terminó en desastre. Mal tiempo, paracaidistas dispersos y decenas de bajas. La existencia misma de la unidad estuvo en peligro, y muchos en el alto mando británico pedían su disolución. En ese momento crítico, apareció el LRDG como la tabla de salvación. El LRDG ofreció lo que el SAS necesitaba desesperadamente: movilidad, navegación precisa y la capacidad de infiltrarse sin ser detectados en las vastedades del desierto. Gracias a ellos, el SAS dejó atrás el peligroso paracaidismo en condiciones extremas y pasó a ser transportado por tierra hasta sus objetivos. El cambio fue tan radical que las operaciones posteriores se convirtieron en golpes quirúrgicos contra aeródromos y convoys. Esta colaboración dio origen a un apodo legendario: el servicio de taxis del desierto libio. Para algunos era un término despectivo, pero para Stirling y sus hombres era un reconocimiento. Sabían que sin los conductores, exploradores y navegantes del LRDG, sus misiones simplemente no hubieran sido posibles. El LRDG no solo los llevaba al frente, también los recogían y los traían de vuelta, incluso en condiciones extremas bajo persecución enemiga. Un ejemplo claro fue la Operación Bigami en 1942, un intento de atacar Bengasi. Aunque la misión terminó en retirada por una emboscada, el LRDG demostró su valor al salvar a decenas de hombres del SAS de la captura, guiándolos de regreso a través del desierto tras días de persecución. Estos rescates consolidaron la confianza mutua entre ambas unidades. Con el tiempo, el SAS recibió sus propios jeeps armados, lo que les dio mayor independencia. Sin embargo, incluso entonces, recurrieron al LRDG en operaciones críticas que requerían penetración profunda y un conocimiento insuperable del desierto. Se puede decir que el SAS heredó del LRDG no solo sus rutas, sino también parte de su filosofía: actuar con movilidad, astucia y audacia. El éxito de la Operación Caravan en 1942 fue la prueba de su capacidad para combinar sigilo y fuerza. Tras un largo recorrido nocturno de 1859 kilómetros, atacaron el aeródromo italiano de Barce con una coordinación impecable. En el aeródromo la patrulla avanzaba en el sentido de las agujas del reloj en fila india, disparando a los bombarderos estacionados con una combinación de munición trazadora, incendiaria y explosiva. La potencia de fuego empleada por la patrulla consistía en 3 pares de ametralladoras Browning, 2 ametralladoras pesadas de 50 pulgadas y 2 ametralladoras Vickers K de 303 pulgadas, ambas con monturas giratorias en la parte trasera del camión o en el marco de la puerta del pasajero. Además de esta potencia de fuego, un cabo de la patrulla había ideado una pequeña bomba de tiempo incendiaria hecha de gelignita, las cuales fueron colocadas en algunos aviones que estaban intactos. Según el informe, la patrulla había destruido o dañado 32 aeronaves, principalmente bombarderos, logrando retirarse sin sufrir pérdidas graves. Este tipo de misiones demostraba que una pequeña unidad bien entrenada podía infligir daños desproporcionados a un enemigo mucho mayor. Finalmente, el LRDG también actuó como guía estratégico para ejércitos completos. Tras la victoria en África, el LRDG fue enviado al Mediterráneo y a los Balcanes, donde siguió combatiendo hasta su disolución en 1945. Aunque su tamaño nunca superó los 350 hombres, su impacto estratégico fue desproporcionado. Durante años fueron los ojos y oídos del ejército aliado en el desierto, una función que ninguna otra unidad podía cumplir con tanta eficacia. Más allá del ámbito militar,
La visión del mayor Ralph Bagnall trascendió incluso al mundo científico. Sus estudios sobre la dinámica de las dunas del desierto fueron utilizados por la NASA para estudiar las dunas de arena y el desarrollo de mecanismos de arrastre de arena en Marte, bautizando incluso a una región del planeta rojo como las dunas de Bagnall. Así, el LRDG no solo dejó huella en la guerra, sino también en la historia de la exploración y la ciencia, demostrando cómo un grupo reducido de hombres cambió para siempre la manera de entender la guerra y el desierto. El grupo del desierto de largo alcance demostró que la guerra no siempre se gana con números, sino con inteligencia, innovación y valentía. Si quieres más historias épicas de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte, darle like y acompañarnos en la próxima.